tardes a todos. Gracias por la participación en la jornada de esta tarde, que creemos que puede ser bastante interesante y actualizada, dada la situación que la crisis sanitaria ha provocado en un giro radical en una materia que parecía como algo lejano y casi sin poderse implantar, y a marchas forzadas parece que ya es una realidad y que poco a poco pues vamos a ir considerando, porque incluso se habla ya de una regulación legal. Para tratar la materia de hoy, muy brevemente, tenemos a dos personas. La primera de ellas, voy por orden de exposición, es don Santiago de Sotorrioja, que es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Pablo Belavide de Sevilla. Y por no extenderme mucho, simplemente, si buscáis en internet por su nombre, pues sale su extenso currículum. Simplemente decir, pues que su trayectoria profesional está íntimamente ligada a lo que es la docencia, principalmente en el ámbito universitario, y que tiene, pues múltiples participaciones en temas de publicaciones científicas y proyectos de investigación ligados pues con toda la materia laboral. Y después a mi izquierda pues se encuentra doña René Escola Avellaneda, que ya se va a hacer casi de la casa por su participación también desinteresada con nosotros en todo lo que le solicitamos. Ella es presidenta de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y pues desde aquí también le queremos agradecer a ambos su dedicación y su presencia hoy. Por no extendernos mucho y para darles a ellos la palabra, simplemente queremos situar un poco en el contexto esta figura del teletrabajo, que curiosamente tuvo su origen para dar salidas a una crisis, como no en este caso sanitaria, pero sí una crisis que surgió en los años 70 en Estados Unidos, la crisis del petróleo, ¿vale? Y que también tenía como consecuencia pues efectos negativos en lo que era la movilidad de los trabajadores, también con una consecuencia negativa en lo que era posibles salidas por contaminación. Entonces, pues en esos años 70 un físico pues ideó la fórmula para que las empresas redujesen costes salariales sin tener que verse mermada lo que es el trabajo diario que se venía haciendo. Entonces, desde esos años 70 pues surge esta modalidad de trabajo, digamos, a distancia, como una respuesta a esta crisis del momento. Como los resultados fueron bastante positivos, pues años después se ha venido implantando. ¿Qué ocurre? Que al principio los costes eran muy altos pues por la tecnología que ello conllevaba. Y poco a poco pues se fueron implantando mejoras tecnológicas que, gracias a Dios, en el año 89, con lo que se conoce como las 3 W, ¿no?, cuando todos entramos en Internet, que no es otra cosa que la red mundial, y fue lo que hizo que el Internet se hiciese, digamos, más extensivo a toda la población y por ende a las empresas, ¿no? Y entonces pues esos costes tecnológicos progresivamente se fueron reduciendo, y es lo que posibilitó que las empresas pues pudiesen adquirir equipos tecnológicos y equipos informáticos a menor coste para hacérselo extensivo a sus trabajadores. Entonces, pues poco a poco se fue avanzando en esta situación, y pues en los últimos 40 años pues todas las crisis y catástrofes humanas a nivel laboral pues han venido de las manos del teletrabajo, que ha venido, digamos, a ayudar a las empresas y a los trabajadores pues a sobrevivir en esta situación. Ya en el año 2002 se crea en Bruselas un acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo, y ya pues se establece lo que es la definición de esta palabra, por así decirlo, ¿no?, concibiéndose como, leo textualmente, una forma de organización y o realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular. A partir de ahí, centrándonos ya en España, pues en el año 2006 tenemos el conocido como Plan Concilia, que era el impulso de donde se implanta el teletrabajo en la administración, y que favoreció en su momento pues la conciliación familiar y laboral. A partir de ahí
se introdujo en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, es cierto que la redacción y lo que es la propuesta legislativa es muy escasa. Ahora ya Sebastián tendrá ocasión de desarrollarlo, pero sí se establece esta posibilidad, pues también como la idea de poder favorecer la conciliación familiar y laboral, ¿no? Ya en el decreto de reformas del mercado laboral, el famoso decreto ley 3/2012, se regula esta figura como un contrato de trabajo a domicilio. No es el teletrabajo, pero es una primera regulación, por así decirlo. Se modifica el artículo 13 del Estatuto, ¿vale?, que ha tenido distintas versiones y distintas redacciones, ¿vale? Y ya en el apartado 1 se define lo que es el trabajo a distancia como aquel en el que la prestación de la actividad laboral se realiza de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido por éste de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. Con lo cual ya esto nos da una idea de lo que a día de hoy ha venido a ocurrir. Posteriormente a esto, ya la regulación legal aquí se queda escasa y pues con la crisis sanitaria actual pues ha hecho que esto que parecía como algo subsidiario cobre gran importancia y gran protagonismo, ¿no? Simplemente yo le voy a dar la palabra a ellos, pero sí queremos dejar un poco aquí reseñado para ir situándonos que no todo el teletrabajo o trabajo a distancia es concebido como teletrabajo en un sentido técnico o jurídico, ¿no? Porque el teletrabajo como tal requiere a un nivel legal pues el uso de tecnologías de información y comunicación. De ahí que también pues esta figura vaya muy unida a lo que es la materia de protección de datos, que también va a tener gran importancia, pues porque evidentemente hay que deslindar o regular dónde está lo que es la intimidad y la inviolabilidad del trabajador y el uso que de estas tecnologías para lo que es la implantación del teletrabajo pueda hacerse, ¿no? Entonces, ya por último decir que en la actualidad máxima, el actual Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, donde se establecen diferentes medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, el Gobierno ya establece que el teletrabajo sea, pues como una solución para toda esta problemática que pudiera surgir en el entorno laboral con la pandemia, ¿no? Con lo cual ya esto nos hace introducirnos en la situación actual en la que hoy nos encontramos y que tratarán aquí nuestros dos ponentes de avanzarnos y de explicarnos. Así que yo sin más le cedo la palabra a Sebastián. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada hay que agradecer la invitación e insisto en que no es una regla de cortesía, sino de absoluta y honesta sinceridad, por cuanto que entiendo que es un orgullo poder estar en una casa como esta, departiendo con profesionales que os dedicáis a las relaciones laborales día a día y que conocéis sin duda alguna mejor que nadie los problemas que plantean los tratamientos jurídicos de la realidad social. Mi agradecimiento es específico también a algunas de las personas que me acompañan esta tarde en la mesa, por cuanto que los conozco de otros grupos de trabajo y quiero felicitar expresamente a los miembros de la sección de formación del área laboral o del orden social del derecho, porque conozco de su buen quehacer e incluso les he seguido en anteriores ediciones. El título es sin duda alguna un acierto, ¿no? Yo creo que hablar del trabajo a distancia o del teletrabajo no es solamente una cuestión de actualidad, sino que es una cuestión de un cambio realmente estructural, un cambio que va a futuro. Eso de un giro en las relaciones laborales considero que es efectivamente una realidad. El trabajo a distancia ha venido para quedarse. Es verdad que buena parte de la regulación con motivo de la pandemia del COVID-19 se ha calificado como una disposición transitoria, ¿no? Es toda una legislación de emergencia y una legislación coyuntural, pero algunas de las normas que se han tenido que introducir como consecuencia de esta catástrofe por la que estamos atravesando desgraciadamente todavía, sin duda alguna se van a quedar. Y se van a quedar porque, en efecto, han puesto de manifiesto que hay un desarrollo tecnológico, hay un desarrollo también conductual, lo suficiente como para poder dar satisfacción y solución a algunos otros problemas que aparentemente antes tenían la búsqueda, o sea, su equilibrio era difícilmente localizable. Yo creo que esa es realmente la actualidad
actualidad del teletrabajo, el cómo ha hecho posible que, en efecto, se haya podido realizar una conciliación de vida laboral y de vida familiar con mayor éxito que antaño, a pesar de que, efectivamente, los que primero se han introducido en esta forma de trabajo, pues lo hicieron con entusiasmo, después llegó el cansancio y ahora vienen incluso hasta los miedos, ¿no? Hablaremos un poco de todo esto, pero sin duda alguna esa es la realidad social, ha puesto de manifiesto que es factible, no probablemente, vamos, no probablemente no, a buen seguro, no con la intensidad y los porcentajes de los que nos habla, por ejemplo, la consulta pública que ha hecho el Ministerio sobre la redacción de un texto normativo, porque ahí se nos dice que el trabajo a distancia antes era bastante marginal, lo cuantifica en un 5%, a mí me parece bastante, pero es que lo llega a cuantificar en un 40% durante la pandemia, y a mí me parece que también es muy bastante. De hecho, no sé si, sobre todo este segundo porcentaje, se ha medido sobre los pocos trabajadores que han quedado en activo o sobre la totalidad de los trabajadores. En fin, al fin y al cabo hay varios millones de trabajadores que ni siquiera se han reincorporado aún a sus puestos de trabajo. Pero más allá de los porcentajes, insisto, lo que parece que todo el mundo que analiza esta realidad tiene claro es que el trabajo a distancia, el trabajo sobre todo en el domicilio del propio trabajador, es una modalidad que va a permitir una gran dosis de flexibilidad, insisto, sobre todo para la conciliación de la vida laboral y familiar, que era un problema que sin duda alguna no teníamos en modo alguno resuelto. Yo voy a estructurar mi intervención, que la voy a hacer breve, en torno a unos 15, 20, 25 minutos como máximo, que es lo que se me ha indicado por la presidencia y estoy dispuesto a cumplimentarlo, y si no lo hago, lo autorizo expresamente a que me avisen si se me pasan los tiempos, pero yo voy a estructurar mi intervención básicamente en un par de acotaciones, una primera de aproximación, otra conceptual, y luego intentaré descifrarle quizás lo que son los elementos clave, ¿no? Sin mayor exhaustividad ni detalle, por cuanto que entiendo que tendremos luego un proceso de deliberación, debate, con cuestiones que ustedes pueden formularnos, y ahí probablemente podamos extendernos en cuestiones más técnicas o más de minuciosidad. La primera aproximación que a mí me gustaría hacer es, y en parte la he mencionado en la introducción, cuando hablamos de trabajo a distancia o de teletrabajo, ¿realmente de qué hablamos? Yo he dejado caer trabajo a domicilio, porque en efecto la inmensa mayoría de la experiencia histórica, no voy a hacer un excursus histórico, pero nuestra experiencia legislativa y laboral es que el tipo de trabajo del que hablamos es aquel que se desarrolla fuera del lugar de trabajo del empresario, es decir, fuera del centro de trabajo. Y hacer un trabajo fuera del centro de trabajo, pues normalmente significa hacerlo en un lugar donde tiene la disponibilidad el trabajador, básicamente su propio domicilio. De ahí que hasta que se produce la reforma del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores en el año 2012, pues el título de ese artículo era trabajo a domicilio, ni siquiera se llamaba trabajo a distancia o teletrabajo, como se denomina ahora. Y era un trabajo a domicilio donde ya el legislador preveía que se podía realizar en un lugar fuera de lo que es estrictamente el domicilio personal, es decir, la clave de la regulación anterior es que el trabajador elegía dónde trabajaba y podía hacerlo en su domicilio o podía hacerlo en cualquier otra instalación o cualquier otro inmueble que tuviese a su disposición, siempre y cuando fuese fruto de una elección propia, resultado de su propio acto de voluntad y en ningún caso la imposición del empresario. Esto va a ser importante para la segunda acotación que haré con posterioridad acerca de los famosos coworking, para saber distinguir cuando hablamos de trabajo a distancia y cuando hablamos de trabajo que se realiza en instalaciones donde es el empresario que las pone a disposición del trabajador y por tanto el trabajador tiene la obligación de asistir a ellas. Yo le digo muchas veces a mis alumnos, tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, los teleoperadores no son teletrabajadores. Los teleoperadores trabajan en los contact centers, que son lugares de trabajo puestos a disposición por la empresa, donde el trabajador tiene que acudir presencialmente y, sin embargo, a pesar de que están realizando su trabajo con las nuevas tecnologías a distancia, no son teletrabajadores de los que vamos a hablar ahora. Por eso, vuelvo a insistir que la clave realmente sigue estando en el concepto de domicilio, de residencia. En definitiva, ese es el que nos va a generar más problemas de compatibilidad entre derechos de ciudadanía y derechos del trabajador. En esa regulación, que como les decía, se extendió hasta la reforma del año 2012, ya se encontraban algunos de los elementos claves del trabajo a domicilio. El primero es el que ya les he mencionado. La elección del lugar de trabajo corresponde exclusiva y unilateralmente al trabajador. A partir de ahí, el legislador ya tenía claras cuáles eran las preocupaciones principales.
el acceso a la formación, la garantía de los derechos de representación colectiva, la no discriminación o igualdad de oportunidades, por supuesto, el derecho a la promoción profesional, que no fuese mermado en ningún caso porque el trabajo se estuviese realizando a distancia o fuera del lugar presencial donde otros trabajadores comparables desarrollaban su prestación. Esas son grandes inquietudes que nuestra legislación ya tiene positivizadas hace muchos años y que se van a permanecer en el tiempo, incluso en las regulaciones posteriores, como después veremos. En esa regulación también existían algunos atisbos de lo que son los orígenes auténticos del trabajo a domicilio, es decir, una de las grandes preocupaciones del trabajador a domicilio y sobre todo del empresario a distancia es cómo se controla al trabajador. De hecho, en la redacción antigua del artículo 13, en la definición del trabajo a domicilio era aquel donde no había vigilancia empresarial. Porque esa era una de las claves, de forma que la nota de la dependencia pues quedaba fuertemente difuminada. No es que no existiera subordinación o capacidad de sanción del incumplimiento, pero lo que no existía era capacidad de vigilancia. Eso era solamente compatible con otro tipo de trabajo o con otro tipo de retribución del trabajo, que es el trabajo a resultado. El trabajo no por unidad de tiempo, sino el trabajo por objetivos, el trabajo a destajo, en definitiva. De ahí que las fórmulas de retribución de estos trabajadores a domicilio fuese siempre por unidad de obra o de resultado. Una de las grandes preocupaciones que luego René, tengo entendido, nos va a plantear es efectivamente la de la productividad. ¿Cómo se mide la productividad? ¿Qué indicadores disponemos para medir si realmente el trabajador a distancia está cumpliendo realmente con el conjunto de obligaciones que le corresponden? Pues bien, antaño eso se hacía retribuyendo el trabajo por el resultado y no por el tiempo empleado. La unión de, primer elemento, el trabajador elige el lugar, normalmente su domicilio. Segundo elemento, no hay vigilancia empresarial. Tercer elemento, la retribución es por unidad de resultado, no por unidad de tiempo, nos llevaba a un tipo de trabajo que se asemejaba mucho a lo que hoy es el trabajo autónomo, ¿no? O a las formas modernas de trabajo autónomo dependiente. Disculpen. Esta es otra de las paradojas. Estamos hablando del teletrabajo, no estoy en casa, estoy fuera del domicilio y, sin embargo, el teléfono sí me tiene localizado todavía para cuestiones laborales. Bien, les decía, por tanto, en esa primera regulación, que es ancestral en nuestro sistema de relaciones laborales, ya se encuentran elementos importantes, ¿no?, de definición de cuáles son los problemas y, sobre todo, de las grandes preocupaciones que el legislador pretende garantizar. Dicho esto, la segunda gran acotación o la segunda gran aproximación que quiero hacerles es de carácter conceptual, como les decía. No todo lo que se hace a distancia es teletrabajo, o no todo ese teletrabajo es el que más preocupa ahora, o no todo ese teletrabajo o trabajo a distancia que se desarrolla es el que parece ser que va a ocupar la redacción del proyecto de ley que el Ministerio de Empleo ya nos ha anunciado. De hecho, constituyó una plataforma pública, una instancia de consulta pública para que cualquier ciudadano pudiese elevar las propuestas. De hecho, el plazo máximo de elevación de propuestas concluyó ayer y los anuncios que se han hecho por parte del Ministerio es que no se va a regular mediante un Real Decreto Ley, sino como un proyecto de ley que tendrá su tramitación parlamentaria con vistas a que haya un debate como mínimo sosegado y más pausado de lo que en los últimos meses ha acontecido. Pues bien, tenemos que distinguir, como les decía, distintos tipos o modalidades de trabajo. El primero que hay que mencionar, también lo he anunciado con anterioridad, es el cowork. El cowork o el space work, o los lugares donde las oficinas, los dispensarios, donde el empresario obliga a ir al trabajador a prestar sus servicios. Porque efectivamente es un trabajador destacado, es un trabajador desplazado, que no tiene centro de trabajo o que la empresa no tiene delegación territorial en su lugar de residencia y, por tanto, le facilita el puesto de trabajo en otro sitio. Ahí no hay problemas de teletrabajo más allá, insisto, de que puede coincidir con más o menos compañeros o de que la empresa ni siquiera tenga una estructura organizativa física con bienes inmuebles tangibles como es habitual en otros tipos de organizaciones empresariales. Otra fórmula también de trabajo a distancia y que debemos de distinguir son los llamados crowdsourcing. Esto, de hecho, no es
un trabajo dependiente en sentido estricto. Los crowdsourcing o los trabajos en la nube o las microtareas son tipos de trabajo que permiten también las nuevas tecnologías, los trabajos cooperativos, trabajos donde uno se puede incorporar a una cadena y hacer pequeñas aportaciones, o donde a uno se le encargan pequeñas redacciones o partes, no tienen por qué ser pequeñas, pueden ser grandes, pero siempre partes de un proyecto mayor. Y entonces uno lo que va es aportando desde la distancia y gracias a las tecnologías de la infocomunicación su participación. En este tipo de trabajo lo que prepondera es sobre todo el trabajo de carácter autónomo o por cuenta propia. Los medios de producción son claramente del trabajador, se hacen a gran distancia, están desarrollados sobre todo en industrias de I+D+I, de diseño gráfico, de aportaciones de soluciones matemáticas o tecnológicas, donde en efecto la integración en la cadena de producción no es estrictamente necesaria y por eso queda favorecido. También hay otros sectores donde este tipo de trabajos están bastante extendidos. En el sector de las artes gráficas, en el sector de las imprentas, en el sector de las ciencias de la comunicación, las notas de prensa, el periodismo, donde saben ustedes existe la mayor concentración de freelance o de supuestos agentes libres, que a veces luego no lo son tanto, pero ahí es donde se concentran estas formas de trabajar a distancia. Supuestos también, nos comentaban antes, que no me resisto a hacer una mención a la compañera, a la fotógrafa o a la responsable de imagen, que efectivamente es un tipo de trabajo que gracias a la transmisión de datos, en este caso de las imágenes, pues le permite hacer muchas microtareas para distintos proveedores y siempre a distancia. La tercera aproximación, hecha esta acotación conceptual, es la singularidad del sistema de fuentes. Ya les he comentado antes que teníamos unos antecedentes en el artículo 13 del Estatuto que fue objeto de reforma en el año 2012 y donde se van a realizar aparentes pequeñas matizaciones pero de gran trascendencia. Y tienen una explicación. La redacción del año 2012 ya conoce del acuerdo de teletrabajo firmado por la patronal y sindical a nivel europeo en el año 2002. Es un acuerdo, no es una directiva. Y aunque es fruto del diálogo social, se decidió por los propios agentes sociales que se implementaría en los Estados miembros a través de la negociación colectiva. Se preveían unos informes a través de la Comisión de Diálogo Social que nunca fueron, como mínimo, publicados. Supongo que sí serían realizados, pero nunca publicados acerca del impacto. Pero, en cualquier caso, lo cierto y verdad es que la reforma del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores ya conoce de cuál es el sentido de la legislación europea en materia de teletrabajo. ¿Y qué es lo que dice la legislación europea? O mejor dicho, el acuerdo social sobre el teletrabajo que se firma en Bruselas en el año 2002. Pues lo que dice es que, en primer lugar, el teletrabajo que interesa a los agentes sociales en el siglo XXI es el que está ligado a las tecnologías de la infocomunicación, a la informática, en definitiva. Ya no es el trabajo artesanal, ya no es el de marroquinería, ya no es el que hace el calzado en Alicante, que es un lugar donde era muy habitual este tipo de trabajos, los llamados bolos en Ubrique, ¿no? Sino que hablamos ahora ya de un trabajo que realmente es un trabajo del sector servicios, un trabajo de un valor añadido de carácter intelectual y donde la clave está en que el trabajador, gracias a esas tecnologías, puede acceder a los servidores de la empresa, disponer de todos los datos, de todos los software, de todos los programas de implementación y aportar sin necesidad de estar físicamente dentro de la oficina. Como ya esa es la preocupación que tienen los agentes sociales y económicos a nivel europeo en el año 2002, eso se va a traducir en el texto de ese acuerdo y ahí ya van a aparecer algunos elementos singulares. Por ejemplo, aparece el control empresarial. De hecho, el Acuerdo Europeo de Teletrabajo habla de la necesidad de que el trabajador sea informado de los controles o sistemas de vigilancia y que estos resulten, en todo caso, proporcionados. En ningún caso que sean agresivos. Estamos hablando de que si el trabajador desarrolla su prestación en su propio domicilio, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de las ocasiones, vamos a invadir la intimidad familiar, vamos a invadir el domicilio familiar, por tanto vamos a invadir las esferas más sensibles o de las más sensibles de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Por tanto, el Acuerdo Europeo ya prevé, a diferencia de lo que hacía el antiguo artículo 13 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, la supervisión, vigilancia y control empresarial sobre la forma de ejecución del trabajo, que eso no existía en nuestra redacción interna nacional. En segundo lugar, el Acuerdo Europeo, y también va a tener su reflejo en la actual redacción del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores,
ya prevé también que hay que proteger no solamente la intimidad, la privacidad del trabajador, sino que hay que proteger también los datos, porque va a haber un trasiego de datos que van a salir de los servidores físicos materiales de la empresa, que van a estar por la red y que van a llegar a terminales a través de circuitos domésticos. La responsabilidad de la protección de esos datos ya dirá el acuerdo europeo que será responsabilidad exclusiva de la empresa. ¿Cómo lo va a garantizar? Será su responsabilidad. Por tanto, lo que va a traslucir también este acuerdo europeo es que el empresario tiene algo que decir con el teletrabajo, que no es solamente una opción del trabajador, sino que el empresario, desde el punto de vista organizativo, también va a poder establecer límites a que la totalidad del trabajo sea a distancia, o que un mínimo de trabajo tenga que realizarse de manera presencial, o que determinadas tareas de trabajo no se podrán hacer a distancia y solo a nivel presencial, en función, insisto, de las características de cada sector y de cada empresa. Y aquí viene el tercer gran mensaje de la legislación europea, o de la normativa europea, perdón. Será necesaria la implementación de múltiples acuerdos a través de la negociación colectiva, porque será la negociación colectiva la única que sea capaz de transmitir a la red capilar de las distintas empresas cuáles son los topes, cuáles son las posibilidades o cuáles son los límites que se han de exigir. Difícilmente una legislación estatal como la que a nosotros se nos está anunciando en estos últimos días o semanas va a poder llegar a ese tipo de detalle, porque deberá quedarse evidentemente en la generalidad y, eso sí, resolver y abordar los principales problemas conceptuales, que son los que abordaré en la tercera parte de mi intervención y a la que rápidamente ya me voy a dedicar. No obstante ello, no dejo de hacerles también alguna mención a una singularidad en el sistema de fuentes. Junto a la legislación nacional, la legislación europea, también tenemos una legislación internacional que es el Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo. Por cierto, que no ha sido ratificado por España y probablemente por una razón de bastante peso. Y es que en el convenio de la OIT, la definición del trabajador a domicilio o teletrabajador tiene exactamente las mismas notas conceptuales que nuestra antigua legislación del Estatuto, es decir, elección del trabajador y sin vigilancia. Claro, si yo ratifico el convenio de la OIT, difícilmente voy a poder implementar el acuerdo de teletrabajo europeo comunitario, donde se me está diciendo que sí, elección del trabajador, pero con vigilancia. Y sobre todo se me está diciendo que estamos hablando en el ámbito europeo, sobre todo, de trabajo a distancia con las tecnologías informáticas o de la infocomunicación, que son, insisto, las bandas anchas de los metadatos y las que nos permiten acceder a todo ese conjunto de información. ¿Cuáles son las principales claves de todas estas fuentes? La internacional, la comunitaria, la nacional antes de la reforma, la nacional actual después de la reforma de 2012 y, sobre todo, la que se nos anuncia que va a venir en los próximos meses o años, si la legislatura es capaz de digerirlo. Pues bien, vamos a ver, las principales claves. Desde el punto de vista definitorio o conceptual está claro que el lugar de trabajo deberá ser elección del trabajador. En la medida en que la empresa designe un lugar, ya no hablaremos de teletrabajo, hablaremos de otra cosa. A partir de ahí, ¿la elección del trabajador va a ser absolutamente libre? Probablemente no, porque si el empresario se va a tener que hacer responsable de la infraestructura, no voy a tocar el tema de la prevención porque está René y luego lo hablará, pero si se va a hacer responsable de la infraestructura, de la protección de los datos, de la responsabilidad sobre el manejo de dichos datos, del respeto a la privacidad, a la intimidad, al cumplimiento de horarios y demás condiciones del descanso, fatigas crónicas, estrés tecnológico, etcétera, etcétera, pues probablemente el empresario sí va a poder establecer algún límite respecto del lugar de la elección donde trabajar. Pongamos un caso muy significativo o muy llamativo o ilustrativo, en definitiva, perdón por tanta reiteración. Si yo tengo a un trabajador a distancia que es un médico que realiza resonancias al cual yo le estoy transmitiendo los datos enormemente sensibles porque afectan a nuestra salud y le he colocado una IP o le he garantizado una IP individual, que no es una IP anónima de las que son de red doméstica, de las que tenemos nosotros en nuestros domicilios, pues que me diga que yo los lunes voy a trabajar en esta casa y los martes en la playa y los miércoles en la cafetería, pues diré, no, mire usted, eso no puede ser.
Por tanto, la elección sí, pero una elección acotada a determinados lugares donde se cumplimenten estas obligaciones que yo tengo que garantizar su cumplimiento. Por tanto, el lugar de trabajo será un elemento crucial, probablemente seguirá en esos términos, libre elección del trabajador en el sentido de no imposición empresarial, pero probablemente con ciertas limitaciones empresariales adicionales. Insisto siempre que sean, desde el punto de vista organizativo, limitaciones razonables. Principios generales, básicos, derechos irrenunciables. Los que son una constante hasta ahora, evidentemente, se van a mantener. No discriminación en la igualdad retributiva, no discriminación en la formación, no discriminación e igualdad en la promoción y el ascenso, garantías, por supuesto, de ejercicio de los derechos de representación colectiva. Esos son principios que ya son constantes desde antes del Estatuto de los Trabajadores o desde mitad del siglo XX, prácticamente en algunos países de nuestro entorno, y que se van a mantener en la actualidad porque así además también lo recoge la normativa comunitaria. Ahora bien, tres grandes elementos van a tener que ser definidos. En primer lugar, ¿qué significa la voluntariedad? Se habla de que el trabajo a distancia tiene que ser un trabajo voluntario. Bien, pero inmediatamente a continuación todas las legislaciones hasta ahora, todas las vigentes, las tres fuentes que les he señalado, hablan de que esa voluntariedad se puede manifestar al inicio o con posterioridad. Es decir, a mí se me puede contratar como teletrabajador desde el minuto 1 de mi contrato o con un pacto novatorio posterior. Si eso es así y yo lo tengo como condición desde el inicio, pues a lo mejor difícilmente yo voy a poder instar a la empresa a un cambio o voy a poder manifestarle que ya no estoy de acuerdo con ser teletrabajador y quiero convertirme en trabajador presencial, porque la respuesta empresarial será muy sencilla, es que yo necesitaba un teletrabajador, en esos términos le contraté y, por tanto, si a usted no le gusta, lo que tiene que hacer es marcharse, pero en ningún caso me va a poder obligar a cambiar la modalidad de trabajo a su exclusiva voluntad. Eso lo traigo a colación, ¿por qué? Porque uno de los principios que están en el documento de consulta pública que ha sido elevado por el Ministerio hace hincapié no solamente en que hay de garantizarse la voluntariedad del teletrabajador, sino lo que es más importante, la reversibilidad. El legislador está pensando en trabajadores que ya tienen su relación laboral en vigor y que han sido novadas de manera accidental con motivo del estado de alarma o de manera plenamente consciente porque se ha llegado a ese acuerdo. Y en ese supuesto es donde la ley va a darle al trabajador la garantía de volver al puesto de trabajo, al lugar tradicional de trabajo. Pero si ese pacto es inicial, difícilmente la ley va a poder garantizar la reversibilidad, porque no habrá tal reversibilidad, desde el inicio fue definido como tal. Y si la reversibilidad solamente se le garantiza a los que con posterioridad han pactado o novado, pues estaremos de nuevo ante supuestos donde ¿qué va a ocurrir? Problemas jurídicos de aplicación, ¿qué va a ocurrir cuando la empresa diga pues no le puedo garantizar la reversibilidad porque ya he amortizado el puesto físico, porque ya lo tengo ocupado, porque ya carezco de él? Habrá que transformar eso en ¿qué? En un incumplimiento, una suerte de excedencia donde no hay reingreso, en un despido tácito, en una no facilitación del deber de ocupación efectiva. Es decir, serán problemas que tendrán que resolverse y sobre todo afrontarse desde esta perspectiva, que la voluntariedad está bien en el inicio de la relación laboral, la voluntariedad genera más problemas cuando es un pacto novatorio posterior, porque no va a ser un pacto novatorio definitivo, como si lo es, por ejemplo, en el tiempo parcial. Yo puedo pasar del tiempo completo al tiempo parcial y tendré preferencias para volver al tiempo completo, pero si yo he pactado estar a tiempo parcial, no tengo ningún derecho a exigir que se me vuelva a poner a tiempo completo, salvo que hablemos de reducciones del 37 o de conciliación de vida laboral y familiar o de cuidado de hijos o de mayores, etcétera, etcétera, donde ustedes saben, hablamos de una reducción que es coyuntural porque la propia ley ya la ha determinado como tal, ¿no? Ese, por tanto, es un problema, el de la voluntariedad, el de la definición y el de la reversibilidad para saber exactamente en qué consiste. El segundo elemento que también tendrá que resolverse es el de la preponderancia. Así es, ese era el término que utilizaba el artículo 13. Cuando el trabajador realice su trabajo de manera preponderante. Es decir, uno puede ser teletrabajador a tiempo completo o teletrabajador a tiempo parcial. Ojo, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Uno, si es trabajador a tiempo completo, puede ser teletrabajador o no, y uno, si es trabajador a tiempo parcial, puede ser teletrabajador o no. Pero no es a eso a lo que me refiero. A lo que me refiero es, uno puede ser
100% trabajo a distancia, o uno puede realizar una parte de su trabajo a distancia y otra parte de su trabajo de manera presencial. A eso es a lo que me refiero. La cuestión es, ¿cuándo el nivel de trabajo a distancia me convierte en teletrabajador y cuándo el nivel de trabajo presencial evita que yo me convierta en teletrabajador? Porque eso va a tener su trascendencia, insisto, en cuestiones relativas no solamente a la formación y a la promoción, sino sobre todo a la retribución, a la compensación de los pluses extrasalariales, que es uno de los aspectos que probablemente va a generar mayores dificultades interpretativas y de aplicación, y en cualquier caso a la hora de determinar cuál es el estatuto de derechos y de deberes que tiene tanto la empresa como el trabajador. Hasta ahora, mayoritariamente, los textos, insisto, tanto el artículo 13 como el Acuerdo Europeo de Teletrabajo, hablan de que tiene que ser una dedicación mayoritaria con carácter a distancia y minoritaria con carácter presencial en el centro de trabajo. Pero en ninguna de las normas se cuantifica, ni en porcentajes mínimos o máximos, ni en escalas o algún tipo de arqueos. Lo que sí sigue diciendo el convenio 177 de la OIT, ese que nosotros no hemos ratificado, probablemente con razón, es que no es trabajador a distancia el que ocasionalmente pueda realizar algún tipo de tareas en su domicilio. Eso sí lo deja en negativo. Ese no es teletrabajador o trabajador a distancia. Ese es un trabajador presencial sin mayor dificultad. Y luego, el control, dijéramos, sin entrar, insisto, en temas de prevención, el control de la ejecución del trabajo o el respeto de los derechos fundamentales del trabajador. Ese será el tercer gran elemento de batalla. ¿Por qué? Pues porque todos conocemos, sobre todo de las experiencias de estas últimas semanas y meses, de compañeros o amigos o familiares que nos comentan aquello de, pues yo he estado teletrabajando y he teletrabajado más que nunca, o he trabajado más que nunca, he trabajado más que antes. Y además a todas las horas, sin ningún tipo de control. Bueno, yo digo, claro que son problemas que se plantean en el teletrabajo, pero no son exclusivos del teletrabajo. Esos son problemas de la desconexión digital o de la conexión digital. Esos son problemas del no respeto de los horarios de descanso, esos son problemas del no control de la duración máxima de la jornada, pero eso se puede dar tanto en el trabajo presencial como en el no presencial. Es evidente que en el trabajo no presencial, dijéramos, es terreno más abonado a este tipo de problemas y por tanto se deberán de resolver, se tendrán que afrontar y a ver de qué forma se hacen. Más allá de remisiones genéricas de se cumplirá la normativa de protección de datos, se cumplirá estrictamente la normativa de horario, habrá un cumplimiento escrupuloso de la normativa de descanso. Mire usted, eso no hace falta que lo diga, es que eso va de suyo. Si esto es una relación laboral, con independencia del lugar de la ejecución de la prestación, esos son derechos que me corresponden. De lo que se trata es, sobre todo, de qué tipo de control va a poder realizar el empresario de forma remota. Todos conocemos, o todos tenemos ya sospechas de las capacidades que tienen los sistemas informáticos para controlar. Y si el lugar de elección de la ejecución del trabajo es el domicilio del trabajador, qué duda cabe que nos vamos a entrometer en la esfera más íntima. Una esfera tan íntima que todos sabemos constitucionalmente está protegida con la invasión hasta de las fuerzas y cuerpos policiales si no hay un delito flagrante, por tanto ni la inspección de trabajo puede entrar si no tiene una autorización judicial, que habrá de estar además motivada y justificada, porque si no lo que se está invadiendo es nada más y nada menos que nuestro domicilio familiar. Bueno, yo creo que sí me he extendido más del tiempo que habíamos previsto, pero si, ¿era lo justo? Bueno, pues entonces acertado. Lo dejo aquí y si eso luego en el debate pues afrontamos las cuestiones que hemos ido apuntando y que han quedado todavía por resolver. Muchas gracias. Bueno, no sé, Carmen, ¿tú qué piensas? Yo me quedo sin aliento. Desde luego que tengo que ratificar, después de escucharte, es que sin duda no voy a hablar de la dificultad, pero sí de la complejidad que tiene este tema. Me gustaría en mi intervención centrarme en la gestión empresarial, en la realidad empresarial, en esta gestión preventiva, en el contexto
de esta forma de organizar el trabajo como es el teletrabajo. Yo creo que ante todo este argumento jurídico, que ha sido muchísimo, pero escasísimo para toda la regulación que será necesaria, toda la concreción que será necesaria para tener auténtica seguridad jurídica a nivel empresarial, tanto para el empresariado como para los trabajadores, cabe destacar la inquietud, el compromiso, la motivación que una empresa pueda tener a esta forma de organizar el trabajo. Yo no me gustaría decir nueva forma de organizar el trabajo, porque esta forma de organizar el trabajo ya existía y se decía, bueno, para un momento posterior, esto será para después. Pero sí que es verdad que en todo este tiempo vamos evolucionando, las empresas van evolucionando y si hago el contexto, quiero enmarcar mi intervención desde la esfera o el entorno del bienestar. Hace 2 telediarios, todo el foco estaba en la empresa saludable, en el bienestar. Ya no hablábamos de responsabilidad social empresarial, donde apoyábamos a lo externo, decíamos, esto revierte en el trabajador, pongamos el foco en el trabajador. Y desde luego, esta forma de organización del trabajo pone el foco en el bienestar de la persona trabajadora, pone el foco, sin duda, en la mejora de la productividad y pone el foco también en el cuidado de la sociedad. Y casi empiezo por esta última parte del cuidado de la sociedad, porque la fuerza ahorca, ¿no? Y hemos probado, hemos degustado algo parecido al teletrabajo en estos últimos meses, con ocasión, bueno, pues de la tan comentada pandemia, la crisis sanitaria y esta situación tan tremenda y tan trágica que hemos vivido, estamos viviendo y residualmente, ojalá así sea, pues seguiremos viviendo durante una temporada. Y digo algo parecido al teletrabajo porque después de escucharte, Sebastián, lo que tengo clarísimo es que no hemos teletrabajado. Simplemente no hemos llevado el trabajo a nuestra casa, pero teletrabajar no hemos teletrabajado. Eso está clarísimo después de tu intervención. Entonces, es verdad que el título de la webinar, de esta sesión, es súper acertado, porque es un giro en las relaciones laborales, pero yo creo que también es un cambio de paradigma en la gestión empresarial. Nosotros vivimos aquí en Andalucía, en Sevilla, en una cultura empresarial, yo creo que no nos vamos a escandalizar, prima el presentismo. Durante mucho tiempo nuestro legado es que se favorece el estar en el puesto físico de trabajo. Y además, si te quedas más tiempo, eres más productivo. Y además, si te quedas después del jefe, eres mejor y un operario o un trabajador mucho más comprometido. Entonces, venimos de esa cultura. Plantear una cultura de la confianza, porque lo que estamos planteando aquí es un principio de confianza. O sea, una apuesta por una serie de esquemas que ahora comentaremos, pero también el principio de la confianza como el motor, el pilar que sustenta el que yo confío en que tú en tu casa vas a trabajar y no vas a ver la tele, no te vas a poner a cocinar o no te vas a ir de compra a los centros comerciales. O sea, las relaciones laborales están en un pilar fundamental que es la confianza en que yo tengo, que yo voy a hacer un esfuerzo y la empresa me va a responder, y la confianza en que yo tengo en que yo estoy haciendo un esfuerzo y que el trabajador o la trabajadora me va a responder. Con lo cual, a esto que vamos abocados, a esto que en esa exposición de motivos se entrelee o se prevé, que decía Sebastián, hay un cambio de paradigma profundo. Si nos vamos un poco al histórico de lo que ha sido el teletrabajo o de esta organización del trabajo, el foco no estaba realmente en una iniciativa empresarial. El foco venía casi en una situación reiterada, solicitada y con mucho ahínco de personas trabajadoras que con un contexto de una relación personal, familiar, veían necesario durante momentos puntuales o temporales en su vida laboral de poder conciliar con una mayor flexibilidad su vida laboral y su vida personal. Y casi era una concesión que la empresa hacía, decir, vale, pues bueno, venga, vamos a experimentar esto, casi cerrando los ojos, haciendo y apelando a este principio de confianza y de resultados que hablábamos con anterioridad, ¿no? Pero claro, si retomamos los objetivos precisamente de este acuerdo marco europeo que tanto tú nos has referenciado, aquí todo esto pivota en 3 pilares fundamentales. Uno, por supuesto, el poder compatibilizar la vida laboral y la vida familiar. Otro, en flexibilizar y maximizar la seguridad
en esta nueva organización del trabajo y otra en la mejora de la productividad. Yo creo que desde un aspecto empresarial no es vergonzante el comentario de decir que si algo no mejora la productividad no es sostenible, porque es que no es sostenible en la empresa. Con lo cual, tener un único foco en conciliar la vida laboral y familiar puede llevar a otras fórmulas de las relaciones laborales, que es la excedencia, que es el trabajo no remunerado, es la guarda legal, y te respeto tu puesto, pero y tú concilias esta realidad. Con lo cual, entrar a comentar este nuevo paradigma de la gestión y de la organización del trabajo, para mí tiene un foco nuclear de éxito, que es la productividad, para llevarlo a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque, como ha quedado más que manifiesto en tu exposición, hay tal nivel de cabos por atar, por decirlo de alguna forma, que no podemos perder el norte de la exposición de motivos. Esto que jurídicamente nos gusta tanto decir, bueno, ¿y esto por qué? Ya veremos cómo se regula, pero ¿y esto por qué viene? ¿Y la esencia cuál es? ¿Y el protagonismo que lo tiene? ¿Cuál era nuestro objetivo? Y que quede más que manifiesto cuál es el compromiso empresarial en la materia. Porque si no hay compromiso empresarial, o sea, si la alta dirección no se cree que este sistema, esta nueva forma de organizar el trabajo va a ser eminente, más productiva y va a tener un retorno infinitamente más positivo y en un corto plazo, esto no es sostenible. O sea, esto realmente no es sostenible. Esto no es sostenible. Con lo cual es importante asumir este cambio de paradigma. Decía que tenía tanta certeza, después de escucharte, Sebastián, que lo que hemos hecho no ha sido teletrabajar, que ha sido llevarnos el trabajo a casa, porque hasta el mismo legislador, en el Real Decreto, cuando anunciaba estas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico, y lo cito textualmente, decía: se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad, o sea, si es posible, llévate esto a tu casa, mantener la actividad como un mecanismo alternativo, particularmente por el medio de trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible. En este tiempo que hemos vivido o que estamos viviendo, no ha habido tiempo ni a madurar el concepto, ni a entender el cambio de paradigma, ni a posicionar el foco en la conciliación, sino el foco era en el contagio, el interés era la supervivencia de algo de la empresa o de la actividad empresarial, y por supuesto no hemos tenido tiempo para prepararnos, analizar, madurar y valorar todos estos aspectos. Con lo cual, desde la perspectiva y en tronco con la prevención de riesgos laborales, esto realmente se ha hecho lo que se ha podido. Asimismo, el propio legislador lo decía, bueno, aquí hay muchas salvaguardas que proteger a nivel de prevención de riesgos laborales, pero bueno, por lo menos que usted tenga un sitio medianamente, no voy a decir digno, porque uno dirá que digno, por supuesto, es su casa, ¿no? Pero más o menos cómodo, confortable, para que usted pueda trabajar. Y no entraba en otro aspecto. No ha entrado en ningún aspecto ni en recomendaciones explícitas de hacer todo ese desarrollo de, oye, le voy a enseñar a usted a cómo tiene que pensar para organizar esta nueva forma de gestionar el trabajo en su empresa. Por un periodo extraordinario o a lo mejor aprovechar esta oportunidad para adaptarse a estos nuevos cambios. Fijaros que el legislador, incluso del Ministerio de Gobierno, decía, bueno, como esto de la prevención de riesgos laborales, hay que evaluar el puesto de trabajo, hay que prever situaciones de peligro, y ahora su centro de trabajo va a ser su casa. Bueno, pues cuestiónese si su casa es segura o no para trabajar. Y como además ningún técnico experto en la materia puede ir a verificar, a firmar, a subrogar, aquí sí, aquí no hay un riesgo, más o menos le vamos a dar una guía, un cuestionario que yo lo tengo por aquí, le vamos a dar un cuestionario que usted se autoevalúe si usted cree que su casa es segura o no. O sea, esto es esta falsa expectativa, esta falsa creencia que nuestra casa es segura y nuestra casa es confortable y es cómoda, pues resulta que todos hemos vivido que sí, la primera semana, la segunda, la tercera, el primer mes, pero el mes y medio ya estábamos, ¿no? El cuello, la espalda. Yo voy a ver qué tienda abre por internet para comprarme otra silla, porque la del comedor está muy bonita para la cervecita, pero que esto no está para trabajar y para estar y la altura de la mesa y no me cabe los papeles y se me cae.
O sea, quiero decir que cuando en purismo estamos hablando de cómo se analiza y se estudia los riesgos en el puesto de trabajo, se mide hasta la distancia que hay desde el borde de la mesa hasta el teclado del ordenador, la pantalla, el ángulo y el ángulo de inclinación de la luz. En este periodo, bueno, en este sálvese quien pueda, la cosa era: tenga usted cuidado con los enchufes, no se vaya usted a tropezar y que por lo menos pueda seguir usted mandando porque el wifi le dé para mandar el informe a la oficina, ¿no? Entonces, ¿dónde voy? Que realmente hemos vivido una experiencia de algo parecido a lo que puede ser el teletrabajo, pero no dudo en que puede ser una oportunidad fantástica para esto regularlo bien, porque de todo lo que hemos aprendido, es de la importancia de una forma pausada planificar todo este escenario. Y por supuesto, recogiendo lo que decía Sebastián, la negociación colectiva es fundamental. Y yo apostillaría un poquito más, y el acuerdo empresarial, porque al final cada uno en su casa sabe realmente lo que puede, lo que no puede, las características, las no características, y el concepto clave del éxito, y lo ligo de nuevo al tema de la productividad, ¿vale? ¿Por qué lo digo desde esta manera? Bueno, porque cuando hablamos de los escenarios posibles de riesgos en el contexto del teletrabajo y de cómo prevenirlo, bueno, pues nos ponemos en dos focos muy importantes. Uno, los riesgos psicosociales. Anteriormente hablábamos de la importancia del trabajador quemado y la dificultad de valorar esto del trabajador quemado. Bueno, pues este es un plato estrella, ¿no?, y nuclear del contexto del trabajador quemado, teletrabajo y riesgos psicosociales. Y desde los aspectos más ergonómicos, que es casi lo más visual, que contempla cómo es tu nuevo entorno o situación de trabajo. Por supuesto, entran a ir en juego todos estos aspectos que ha relacionado fantásticamente bien Sebastián, de quién se encarga, quién tiene la responsabilidad, quién corre con el gasto, quién está, y cómo esto se tiene que quedar perfectamente regulado. ¿Por qué? Porque si esto no lo llevamos a acuerdo, o esto no se regula, si esto no hay un interés pausado en meditarlo, al final tiene una repercusión directa, total, en un nivel de insatisfacción brutal del propio trabajador. Con lo cual vamos abocados a los riesgos psicosociales. Cuando digo los riesgos psicosociales es a la situación, por supuesto, de estrés o de tecnoestrés. Yo he estado personalmente estresadísima. Webex, Teams, Zoom, tal. Yo ya no sabía qué plataforma tenía que coger, cuál me tenía que entender. O sea, la evolución y el desarrollo en lo digital, en lo 4.0, que llevábamos meses, yo diría casi 2 años, hablando de la importancia de actualizarse y entrar en esto. Lo hemos hecho tan de sopetón como una ola que seguro que muchos hemos sufrido en esta experiencia de trabajar en nuestros domicilios el tecnoestrés, seguro. Es decir, bueno, a mí que alguien me lo ponga y yo le da el botón porque esto no va, ¿no? Entonces, ese punto es importante. ¿Por qué también? Porque aparte de tener claro esta visión, este compromiso, este interés y esta voluntad por la parte de la alta dirección, es muy importante hacer un autodiagnóstico de nuestra empresa. La empresa andaluza, la empresa sevillana, poníamos el zoom en todos aquellos puestos de trabajo, aquellas tareas que tienen una carga de tratamiento de la información de datos, y decimos el teletrabajo nada más que es para estos puestos, o tiene la connotación del tratamiento de la información de forma telemática. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que vivimos en una cultura del presentismo donde es muy difícil en un solo salto y de una forma, yo diría, abrupta y rápida, pasar al teletrabajo. ¿Por qué? Porque tan importante es hacer un análisis de las tareas que se puede teletrabajar y las que no. Tan importante es, comentábamos antes de empezar la sesión, oye, es que una persona que tiene que estar continuamente saliendo y relacionándose con clientes y visitando empresas no es teletrabajo, ¿no? Entonces, el ir acotando y discriminando dentro de una empresa cuáles son las tareas o los puestos que sí pueden optar al teletrabajo, ya es un acto de negociación interno en la empresa, porque existe otro foco principal, que es eso de poder conciliar la vida laboral y personal, y tú dices, oye, mi puesto no es de esto, pero es que a mí me interesa porque tengo hijos menores, o porque tengo un padre con Alzheimer, o porque tengo tal, y es que a mí me interesaría teletrabajar. Con lo cual entramos en ese conflicto
de perder el equilibrio que decíamos antes y que recogía fenomenalmente bien este acuerdo marco del equilibrio que tiene que haber entre el interés por conciliar, el interés por la productividad y el interés por proteger la seguridad de salud y esta nueva organización del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que aparecen, como hemos dicho, los riesgos psicosociales y los riesgos ergonómicos, y tú dices, bueno, es que no todos los puestos, ni siquiera todos los perfiles están preparados para teletrabajar, porque hay personas que necesitan el apoyo y la supervisión de un superior. Hay puestos de trabajo, hay perfiles, personas que no son o no somos autodisciplinadas, de forma que tengamos un rendimiento, si no tenemos compañeros donde, como en una cadena de trabajo, mi trabajo termina y empieza el compañero, y no es el estrés sano, ¿no? De que termino y si le tengo que pasar el trabajo a mi compañero, o me tengo que coordinar a mi compañero, o yo no me puedo relajar porque dejo a 5 sin trabajar, ¿no? Entonces, ese punto es importantísimo valorarlo, con lo cual la empresa, previo a plantearse todo esto, siendo un desiderato de la alta dirección, tendrá que valorar, en primer lugar, cuáles son las tareas que son susceptibles de teletrabajar, de pasar a esta modalidad de organización del trabajo, cuáles son los perfiles en su empresa, porque aquí, claro, como decíamos antes, decía Sebastián, no es lo mismo la persona que ya está en la compañía y de repente se le propone teletrabajar o solicita teletrabajar, que la persona que expresamente se le contrata para teletrabajar, que tú ya en la selección has seleccionado el perfil que va a ser eminentemente más productivo, ¿no? Entonces, ahí hay un dilema importante en ese autodiagnóstico. Y después, por otro lado, discernir si el contexto, en ese principio de confianza que tú le vas a dar a la persona para que trabaje en su domicilio, si el contexto del domicilio también garantiza el éxito de esa protección eficaz por parte del empresario. Porque si las condiciones no son, el coste que le supone al empresario adaptar el lugar de trabajo es enorme. Con lo cual, la rentabilidad o la productividad habría que medirlo con unos indicadores que decir, me interesa el puesto en teletrabajo, pero no me interesa fulanito en teletrabajo. Y de eso no se habla. Estamos hablando de puestos sin nombre, pero el foco hay que ponerlo al final en la persona. Porque no olvidemos que esto es el beneficio, uno de los beneficios está, efectivamente, en poder conciliar la vida laboral y la vida personal. Bueno, ¿cuánta gente hay que dice, no, pero es que yo prefiero irme a la oficina? ¿No? Yo tengo una realidad personal, que es que a mí me anima por lo menos poder hablar con mis compañeros. Es que a mí me anima no estar pensando siempre en lo mismo. Es que yo necesito ese apoyo social de los que están a mi alrededor. Con lo cual, no solamente es hablar del puesto, la categoría, la función, de una forma fría, sino que hay que meter el zoom y poner el foco en la persona que va a desempeñar todo esto. Con lo cual, desde la perspectiva de prevención de riesgos laborales, esto tiene una complejidad importante. Salvar solamente estos dos titulares, los riesgos psicosociales y los riesgos ergonómicos en esto de los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? del entorno de trabajo. Por lo tanto, es importantísimo para prevenir esta situación, en primer lugar, definir un itinerario de implantación del teletrabajo. Con lo cual, ya esto de entrada rápido no es. Es decir, hay que pensar, hay que hacer un sistema, hay que hacer un plan, hay que evaluar, hay que acondicionar, hay que llegar a acuerdos individuales, yo diría, son casi acuerdos individuales, claros y asumidos por ambas partes. O sea, en este contexto, todos los flecos de inseguridad jurídica que nos pueden venir es porque no han quedado perfectamente redactados por escrito estos acuerdos tácitos claros, y si pasa esto, ¿qué? ¿Y cómo vamos tal? ¿Y cómo volvemos? Y las condiciones de los horarios, de las ubicaciones, como hemos dicho, de la jornada, del trabajo, si esto es voluntario, si es reversible, del mobiliario y sus costes, el mantenimiento, esto lo puede utilizar además mi hijo, o este ordenador lo pone la empresa, pero lo podemos utilizar mi mujer y yo. ¿Cómo es ese reparto, la responsabilidad de mantener el entorno, de mantener los suministros, de mantener el equipo, etcétera, etcétera, etcétera? Y, por supuesto, las vías de comunicación con la empresa y de interrelación con la empresa. Con lo cual, ahí se abre también un dilema enorme entre esto que significa es el tiempo que yo estoy a disposición de la empresa, que el mismo acuerdo dice, oiga, es que usted tendrá que estar disponible, que si su empresa trabaja de 9 a 5, de 9 a 5 usted se le puede localizar, porque hay otras personas que dependen de su trabajo y usted depende del trabajo de otras personas y tendrá que interactuar.
aunque usted esté en ese momento conciliando y esté en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de un familiar, y después sus horas efectivas de trabajo sean en otra fracción del día. Con lo cual también en ese sí quiero por parte del trabajador es muy importante un ejercicio de autoconocimiento. Y lo ligo al tema de la productividad para hacer esto sostenible, porque este trabajador, a la postre, con momentos puntuales que estén recogidos en el acuerdo, tendrá que demostrar la productividad de su trabajo, tendrá que demostrar el resultado de su trabajo. Con lo cual es muy importante conocer hasta incluso los biorritmos productivos que tenemos cada uno de nosotros. Hay personas que son eminentemente productivas a primera hora de la mañana. A primera hora de la mañana, y dice, oye, yo me levanto a las 6 y es que a las 7 estoy, preparo el informe, tengo la idea clara, en la ducha ya voy pensando y llego y me sale el tirón. Y a las 11 echo lo más. Hay otras personas que a las 12:30 de la mañana, a las 6 de la tarde, son enormemente productivas y creativas. Y llega a las 11 y es cuando son capaces de prepararte un informe de 100 páginas. Con lo cual, el llegar a unos acuerdos en esa flexibilidad que tiene que estar recogida y transparente. Yo voy a estar disponible de tal a tal, de tal a tal, y mis horas productivas van a ser de tal a tal. Bueno, pues esa flexibilidad de la que estamos hablando pasa también por un ejercicio de conocer cuál es tu mayor potencialidad a nivel de tu productividad. Porque la productividad del teletrabajo es la productividad del trabajador. Y si no somos conscientes, no hemos sido entrenados en medir nuestra productividad, difícilmente vamos a poder hacer este puesto de trabajo o esta organización del trabajo productiva. Y si esto no es rentable, esto no es sostenible. Y de ahí vienen después los problemas. Yo decía que esto es un tema cultural también desde la prevención de riesgos laborales, porque muy pocas empresas en Andalucía, muy pocas empresas en Sevilla, están acostumbradas a medir el desempeño. Nos parece, es algo que nos da miedo. Oye, que me van a medir, que me van a decir si yo cumplo con mi objetivo o no, que si me van a decir qué piensan de mí mis compañeros, me van a decir cómo repercute mi trabajo en el de los demás, me van a medir si soy prescindible o no, en definitiva, o si me estoy desarrollando o no. ¿No? Muy pocas empresas invierten, en muchos casos, en este tipo de formación. Y es que incluso cuando estamos hablando en prevención de riesgos laborales, por supuesto que la formación es un pilar importante en la forma de prevenir los riesgos ergonómicos, como estamos hablando, o psicosociales, pero la formación de las personas que supervisan a estos teletrabajadores es fundamental. Ese cambio de paradigma, hablabas tú de unos porcentajes que eran risorios, ¿no? En algunos casos, ¿no? Si antes de esta experiencia que hemos tenido con la pandemia, decía, bueno, en el año 2012 España estaba a la cola de Europa en el ejercicio y en el entrenamiento de la actividad y del teletrabajo. Estábamos en un 20%, un 20 y pocos por ciento, cuando el resto de España estaba casi llegando, de Europa, perdón, estaba casi llegando a un 40%. Esto al final porque no tenemos cultura de formarnos en este pilar tan fundamental que es la confianza de que la gente va a trabajar, es autosuficiente, tiene capacidad para gestionar de forma autónoma los conflictos que le puedan surgir en el día a día y no requiere de la interacción o del apoyo continuo de un supervisor o de un superior, ¿no? Con lo cual, el también tener una formación que nos enseñe y nos eduque a poder conocernos y a poder medir nuestras propias productividades es fundamental para evitar estos riesgos psicosociales. Con lo cual está realmente muy entroncado el momento de decir, es un momento fantástico, hemos hecho una cata de lo que podría ser estar en nuestra casa trabajando, pero realmente tiene una complejidad el teletrabajo que no podemos desdeñar el momento del análisis, evaluación, crítica, diagnóstico de si nuestra actividad empresarial, de qué puestos, de qué tareas, de qué perfiles, de qué personas y de qué circunstancias de trabajo al final pueden garantizar esas medidas de seguridad y salud en los propios domicilios. Dígase el caso que hemos estado viviendo en estos días, que el único sitio donde hay wifi es en el salón y está la madre, el padre, la abuela, los niños, la tele y los ordenadores, salía en la tele, ¿no? Y veíamos los pedazos de ordenadores que estaba clarísimo que se habían traído de la oficina, porque uno en su casa no tiene, algunos eran muy antiguos y tal, y todos los papeles, el marido y la mujer, y todos los papeles alrededor de la mesa. Entonces, yo empresa no diría que ese puesto es productivo,
tendría gran desconfianza de lo que haya podido salir, porque es que no es difícil, es que es imposible. Con lo cual, todo este análisis, por eso hago mucho hincapié en que se evita mucho de estas situaciones de riesgos psicosociales, el tener claramente definidas cuáles son las expectativas que tengo del resultado de mi trabajo. Si yo tengo clarísimo la expectativa que tengo del resultado, tengo clarísimo los parámetros, los límites, las horas que necesito y las franjas horarias en las que voy a ser más productivo y voy a poder dar ese rendimiento. Lo contrario es autoengañarnos. Lo contrario es una insatisfacción total, porque quiero y no puedo. Tengo a disposición la oportunidad y no llego. No estamos en esa colaboración para romper ese círculo de lo contrario a lo que buscamos, que es el bienestar en esta nueva organización del trabajo, ¿no? En ese punto. Con lo cual, las expectativas tienen que estar perfectamente claras y perfectamente recogidas. Pros y contras, luces y sombras, bueno, hay muchas y podemos hablarlas ahí en el debate, pero yo creo que en un contexto así más genérico, pues entronco la importancia de poner el foco en un nuevo paradigma de organización del trabajo, centrado, por supuesto, en el bienestar de la persona trabajadora y, por supuesto, en la mejora de la productividad empresarial. Un poco ya al debate. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que la exposición ha sido muy concisa y brillante, creo, para situarnos en la materia. Le voy a ceder la palabra a José Antonio, mi compañero de la sección laboral, también para que dé un poco su impresión sobre la situación. Está abierta el chat para que podáis lanzar las preguntas que consideréis oportunas y relevantes aquí a la mesa. Nosotros también desde la sección teníamos algunas ya apuntadas y bueno, si ninguno dice nada, pues trataremos de que por lo menos las que tenemos aquí planteadas, que son bastante interesantes, pudieran ser resueltas, ¿no? José Antonio, a ver lo que tú piensas. Sí, muchas gracias, Carmen. ¿Se oye? Bien, muchas gracias, Carmen. Gracias, René. Gracias, Sebastián. Enhorabuena, Carmen, por tu acertada presentación y a los ponentes, enhorabuena por su acertada y brillante intervención. Y después de oírlo, sinceramente, estoy de acuerdo con los dos. Estoy de acuerdo con que efectivamente lo que ha ocurrido en este periodo de confinamiento, probablemente, una vez que he escuchado la disertación de Sharon, no sea el teletrabajo tal como está definido jurídicamente, y estoy también de acuerdo con con René, en que efectivamente lo que hemos hecho es llevarnos el trabajo a casa. Lo he vivido en primera persona, desde el punto de vista de la familia, también desde el punto de vista del despacho, y efectivamente hemos trabajado como hemos podido desde casa, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, creo que ha servido esta situación para poner el foco en una figura que, como habéis dicho muy bien, necesita un desarrollo y necesita, en fin, una concreción y básicamente una negociación, porque se han producido, por lo menos en lo que flota en el ambiente, se ha producido el descubrimiento de las ventajas desde el punto de vista empresarial y también desde el punto de vista de los trabajadores que esta figura a futuro puede tener. Y partiendo de esa base, quería introducir un poco el turno de preguntas y formular una pregunta a cada uno que en sí mismo puede estar compatibilizada, podemos compatibilizar. Desde el punto de vista jurídico, Sebastián, me interesa sobre todo saber que no estamos ante una modalidad de contratación específica, que no se trata de una figura de contratación de relación laboral especial, sino de una forma de organización del trabajo. En definitiva, es una relación laboral ordinaria, con sus peculiaridades. Y la pregunta es, en concreto, siendo como es una relación laboral ordinaria, ¿no es cierto que algunas de las notas características del contrato de trabajo se difuminan en esta figura, como por ejemplo es la dependencia esencial en el contrato de trabajo, al existir pues una disminución, una menor presencia del poder de dirección por parte del empresario
empresario respecto del trabajador. Eso, digamos, por introducir un poco la figura. Y respecto de René, en relación con los riesgos psicosociales, me ha parecido muy interesante su intervención y quería poner el acento en si no se produce el desarrollo de esta figura, no produciría en el trabajador como ser humano y desde el punto de vista del puesto de trabajo como un elemento más del desarrollo humano, un cierto aislamiento social. No podría producirse un cierto aislamiento social y cómo compatibilizar eso con la productividad, con el desarrollo de la actividad laboral, etcétera. Y después otra cuestión que yo creo que también sería interesante discutir, o por lo menos comentar, es en relación a la evaluación de riesgos laborales, René, y dado que tenemos que compatibilizar necesariamente, y además debe ser así, la figura del centro de trabajo con la figura del domicilio, los derechos y obligaciones que genera para ambas partes, ¿no?, el tener el centro de trabajo en el propio domicilio, si el trabajador, ante la obligación del empresario y el derecho a evaluar los riesgos laborales del puesto, está obligado o no a esa exigencia legal. Es decir, puede obligar el empresario al trabajador en su propio domicilio a que lleve a cabo la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo. Y lo dejo ahí. Bien, muchas gracias, José Antonio. Vamos a ver, respecto de la difuminación o no de las notas de la laboralidad. Si nos quedásemos con la regulación anterior, es evidente que sí, había una difuminación extraordinaria y el propio legislador la contemplaba. Y de ahí que ese trabajo fuese un trabajo a resultados, como decía, no era factible otro. En la propia definición del trabajo a domicilio estaba el hecho de que no había vigilancia empresarial. Y si no hay vigilancia empresarial, pues la única manera de controlar el trabajo es los resultados que se me ofrecen. La evaluación del desempeño que hablaba René. No puede haber otra. Y además no más objetiva que esa, ¿no?, la de el producto final elaborado que se me entrega después del trabajo. Pero ese elemento es el que desaparece en el año 2012 de nuestra legislación nacional. Y ese elemento es el que desaparece, sobre todo en el Acuerdo Comunitario de 2002. El Acuerdo Comunitario de 2002 ya prevé que el empresario pueda vigilar y controlar la ejecución del trabajo. El propio acuerdo establece que el tipo de trabajo al que se refiere en el año 2002 el acuerdo colectivo es un trabajo a través de las nuevas tecnologías, no es el trabajo artesanal, ya es el trabajo del sector servicio del que estamos hablando y que hemos conocido y que ha explotado durante la pandemia. Y al hablar de ese tipo de trabajo, ahí sí hay un control empresarial, hasta el punto que los sujetos negociadores del acuerdo son conscientes y se preocupan de que los sistemas de control que pueda implementar el empresario sean proporcionados. Y por supuesto que el trabajador esté perfectamente informado de los límites. Cuando se le da el ordenador al trabajador, o cuando se le presta el instrumento, el útil o herramienta, cuando se le pone a su disposición una conexión a Internet, o se le dan las contraseñas de acceso por VPN al servidor de la empresa, al trabajador se le hace responsable, se le informa que se le controlará el uso que hace de estas herramientas y se le prohíben expresamente su utilización para otras funciones u objetivos. Por tanto, aquello que hablaba antes René, ¿se le puede prohibir al trabajador que coja el ordenador, la mujer o el hijo? Por supuesto que sí. ¿Se le puede prohibir que utilice una red que no sea segura si, por ejemplo, son datos sensibles los que tiene acceso el trabajador o están alojados en la terminal del trabajador? Por supuesto que sí. Por eso esa libertad de elección del lugar de trabajo al final va a ser una libertad relativa. Va a ser una libertad de o trabajas en la empresa o trabajas en un lugar que tú me indiques, pero uno, no me vaya a estar cambiando de apartamento todos los meses, ni me vaya a estar cambiando. No, eso no puede ser. No, es que yo voy a montar toda una infraestructura para que su lugar de trabajo habitual, mayoritario, preponderante, como dice el artículo 13, sea ese y no otro. Pero partimos de la base de que la herramienta la proporciona la empresa, no es como ahora estamos hablando con esta
escuchar. Tú con tu ordenador, tú con tu portátil, con tu móvil, te implantas un programa en remoto para poderte conectar aquí y allí. Entonces ahí evidentemente la empresa no puede exigirle al trabajador un control de esa herramienta. Partimos de un coste, entiendo, añadido, que no tendría si el trabajador está físicamente en su puesto. Efectivamente, vamos a ver, la normativa, que no deja de traer todos esos vestigios históricos, siempre habla de, como solución preponderante o solución idónea, que sean instrumentos de la empresa y que por tanto sea la empresa quien te los ponga a disposición y por tanto te haga responsable de su conservación y mantenimiento. Lo mismo que cuando una empresa pues te da el coche para que tú viajes con él y te dice, pues le autorizo o no le autorizo para que los fines de semana vaya a la playa. Y si no le autorizo no debe de ir y no puede ir. Y como le cojan está usted incumpliendo y está desobedeciendo. Y además le aviso que el sistema GPS queda registrado y sé en cada momento y en cada hora dónde está el coche, dónde lo ha arrancado y a dónde va y qué ruta ha seguido. Usted, es que eso no es control de mi intimidad, claro, por eso ese equilibrio que se está buscando constantemente entre las facultades de control y la privacidad de la persona del trabajador. De hecho, el debate que hay ahora mismo en los medios de comunicación sobre lo que parece que quiere introducirse en el proyecto de ley va más allá. No va solamente de que ahora sea una opción, sino que sea una obligación. Es decir, hasta el día de hoy, tanto la normativa nacional como el acuerdo comunitario favorecen que los medios de producción sean de la empresa. Excepcionalmente dicen, no deja de ser una relación laboral, no deja de existir dependencia y subordinación por el hecho de que los instrumentos, en definitiva el ordenador o la conexión a Internet, sea suya. Ya veremos qué acuerdo alcanzamos sobre el coste o la amortización del producto. Pero cualquier empresa que ponga a su disposición sus datos internos a través de una ventana a una terminal externa, es obvio que va a pedirle a ese trabajador que no se instale ningún programa. Es obvio que le va a poner un sistema de control que, como detecte que se haya instalado un programa en ese ordenador, el servidor, en cuanto se conecte, lo va a chequear y le va a decir, usted no entra porque tiene un software que no es el autorizado. Es decir, los sistemas de control, claro que están previstos en el acuerdo. Por eso, en la redacción del año 2012 de nuestro artículo 13, desaparece lo de sin vigilancia empresarial. Ergo, en el actual teletrabajo y el teletrabajo al que queremos encaminarnos, no al artesanal, sino a este del sector servicio, hay control empresarial. Y por eso el acuerdo ya habla de la necesidad de proteger la privacidad, de la necesidad de controlar los sistemas de vigilancia que se puedan establecer con carácter remoto y que en todo caso habrá una información previa, tantos debates que ha habido estos últimos años con la privacidad, la intimidad, los registros informáticos. Bueno, pues aquí en los casos de los teletrabajadores era la norma la que establecía la obligación de informar al trabajador con carácter previo cuáles eran los sistemas de control que se le iban a implementar y que fuesen, dice el acuerdo, proporcionados. Es decir, que el sistema de registro, que el sistema, por ejemplo, de activación remota de la grabadora o de la cámara web del ordenador, pues que tuviese límites. Claro que tiene que tener límites y tiene que ser proporcionado. ¿Por qué? Pues porque no dejamos podemos dejar de tener en cuenta que ese trabajador va a estar en su domicilio particular, en su domicilio familiar, y que una activación remota de la cámara web pues puede captar imágenes que no son las deseables. Mire usted, y estamos hablando de la intimidad familiar y del propio domicilio. Entonces, ¿se difuminan las notas de la dependencia? Pues no necesariamente. Si al teletrabajo al que quiere regular la próxima ley anunciada es este teletrabajo con las tecnologías de la infocomunicación y que se puede controlar extraordinariamente bien. Yo llevo teletrabajando muchos años y en la universidad tenemos experiencia de plataformas digitales para todo tipo de actividad. Yo no creo que vaya a desvelar ningún secreto de cámara si les digo que sé perfectamente cuántos alumnos han entrado en la plataforma. Sé de cada uno de ellos qué días ha entrado, a qué horas, cuánto tiempo han estado conectados, qué documentos de los que yo le he colgado en la plataforma para
estudio, lectura y redacción, cuántos ha leído, cuántos ha descargado, cuánto tiempo ha tardado en cada uno de ellos. Es que todo eso es un informe de actividad con una gráfica que me la da la plataforma. Y yo sé perfectamente lo que puede hacer un alumno diariamente o ha hecho diariamente en un registro. Por lo tanto, esos son sistemas de control que tienen las empresas. Y saben, lo decíamos, claro que es necesario acuerdos, muchos acuerdos. De hecho, ya hay varios acuerdos. Hay un par de acuerdos del BBVA, de Repsol, donde están ya las compensaciones. De los más novedosos, se ha publicado hace poco tiempo en prensa el de ING, donde se establecen unas franjas horarias de disponibilidad, una flexibilidad horaria en el sentido más tradicional de horario de entrada y salida. Entonces, desde las 7 hasta las 10, elija usted cuándo quiere empezar, pero desde las 7 hasta las 10. Y yo controlo eso perfectamente porque sé en qué momento ha encendido el ordenador. Y no es cuestión de que lo he encendido, ya he picado y ya estoy trabajando. No, el control de actividad sabe qué páginas has visto, dónde has ido, qué has tecleado, qué has borrado, qué has escrito, qué has copiado y qué has pegado. Es que reproduce literalmente la totalidad de los movimientos. Perdón, sí, habrá que tener en cuenta los sectores, ¿no? Claro, no, por supuesto. Para determinados sectores sí vale, pero para otros... Claro, difícil, no, evidentemente. De hecho, lo comentábamos antes, y ahora lo podemos comentar en abierto. El teletrabajo de esta naturaleza está previsto evidentemente para el sector servicios y dentro del sector servicios para determinadas actividades muy concretas, ¿no? Las actividades de nuevas tecnologías, las de diseño, las de publicidad, periodismo, las de, por supuesto, sector bancario, sector financiero, actividad docente. Evidentemente son actividades que claramente son proclives o muy propensas al trabajo a distancia de esta naturaleza. Otro de los acuerdos, más recientes todavía, es el que han concertado hace, creo que ha sido 3-4 días, ha sido esta semana última, la Administración General del Estado con las centrales sindicales mayoritarias del sector público, a excepción de Comisiones Obreras, que no ha firmado, por cierto, y ahí se prevé, pues por ejemplo, que la presencialidad tendrá un mínimo del 20%, que se puede alcanzar hasta un 80% de trabajo a distancia, en el caso de que el funcionario o empleado público pues tenga menores de 14 años o mayores dependientes, ¿no? Pueda ir hasta entre 1,5 o 4,1, eso un poco serían las combinaciones, ¿no? Y ahí también se establecen, pues por ejemplo, las franjas de inicio y las franjas de fin. Se establecen garantías en el caso de ING, pues de desconexión digital, de encuentros de videoconferencia no superiores a los 45 minutos, para evitar precisamente la exposición constante, porque de lo que se trata es de que los sistemas de control empresarial sean proporcionados, es decir, que no esté la cámara encendida todo el tiempo para contrastar que yo estoy como mínimo sentado en la mesa. Porque si yo ahora en mi empresa, presencialmente, para fumarme un cigarrillo, pues tengo que picar y me descuentan los 10 minutos de entrar y salir, pues ahora si me quiero fumar cigarrillo, ¿me lo puedo fumar en mi casa? Sí, porque no es lugar de trabajo. Empezarán ahí los debates del lugar de trabajo. Antes hablaba del accidente in itinere, de la evaluación de riesgo. Había un compañero que preguntaba sobre cómo se van a realizar las inspecciones de trabajo. Pues se realizarán en el caso de que el trabajador tenga designado como lugar el de su domicilio con la aquiescencia y el compromiso, la voluntad expresa del trabajador. En ningún caso se va a poder violentar el domicilio familiar. Eso es una garantía constitucional sin autorización judicial explícita, como también de hecho ocurre con algunas relaciones laborales de carácter especial, como son las empleados al servicio del hogar familiar, donde tampoco puede acceder la inspección de trabajo sin la voluntad o la aceptación explícita del titular del hogar familiar. Eso es exactamente igual. Que es el propio trabajador el que denuncia las condiciones, pues entonces accederá evidentemente a la inspección por voluntad explícita del trabajador, ¿no? ¿Y dónde habrá cumplimiento o incumplimiento? Pues según lo que el desarrollo normativo nos diga acerca de cómo se van a implementar las obligaciones empresariales en materia de salubridad, ergonomía, seguridad, higiene, que aunque nos parezca mentira, en salubridad e higiene son muchas las posibilidades de infracción que se pueden cometer y que un domicilio, pues, en fin, las tiene o no las tiene según qué cánones y no a lo mejor según qué otros. Yo que tengo propensión a... Antes de que conteste, René, con vuestro permiso, al hilo de la
laboralidad o no. Hay otro compañero que pregunta algo que también era obvio que teníamos aquí nosotros reseñado, sobre la posibilidad de un accidente laboral o no cuando tú estás en tu domicilio trabajando. Entendemos que va a ser un problema siempre de prueba, ¿no?, de la empresa o del trabajador, determinar que esa situación ocurrió con ocasión de tu trabajo. Pero bueno, es cierto que ahí se lanza la pregunta, que esto también puede dar lugar a mucho debate, ¿no? Lo hay. De hecho, ya existe jurisprudencia sobre teletrabajo y accidente de trabajo y no hay ninguna dificultad jurídica en su calificación como tal. El problema probablemente está, como bien decías, en la prueba, pero sobre todo, en materia de accidentes de trabajo, la clave está en la presunción de laboralidad. Es decir, es que hay una presunción legal de que es accidente de trabajo todo aquel que acontece en tiempo y lugar de trabajo. Y la cuestión ahora será lugar de trabajo. ¿Es lugar de trabajo todo lugar de trabajo? ¿Cualquier lugar de trabajo? Cuidado, puede haber distintas acepciones de lugar de trabajo. El lugar de trabajo presencial es uno y el lugar de trabajo no presencial es otro. ¿También se extiende la presunción para los lugares no presenciales? Yo personalmente creo que eso habrá que matizarlo. Con carácter general creo que no. De hecho, René de esto también sabe mucho. El lugar de trabajo es un elemento que se tiene expresamente en cuenta en el desarrollo, por ejemplo, del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre coordinación de actividades, cuando confluyen varias empresas en un mismo lugar o centro de trabajo. Y el Real Decreto 171/2004 define qué es lugar de trabajo a los efectos de la coordinación. En el propio contrato de trabajo hay un apartado específico de donde se tiene adscripción. que determinar El centro de trabajo, sí, no, de hecho para los trabajadores a distancia, tienen que quedar adscritos a un centro físico presencial. No, pero yo ahora me refiero al accidente de trabajo. Claro. Para el accidente existe un desarrollo normativo, que eso además fue con ocasión de un acuerdo de diálogo social, sobre el desarrollo de la coordinación de actividades, según que las empresas confluyan en un mismo lugar y haya uno que sea titular, otro que sea empresario principal, o que confluyan todos sin ningún titular y sin ningún empresario principal. Y las obligaciones son distintas de coordinación y supervisión. Y ahí se define, por ejemplo, en el Real Decreto 171/2004, que es lugar de trabajo a esos efectos. Y es lugar de trabajo toda área de influencia de la empresa. Pero ojo, área de influencia geográfica. El caso eran típicos, ¿no? Los trabajadores que tenían accidentes, pues las líneas de tensión eléctrica, y se consideraba lugar de trabajo, por tanto, un centro geográfico dependiente de la empresa y que tenía que supervisar, pues las torretas que estaban en la calle, o el trabajador que tiene el accidente en la fachada, es decir, en la parte externa de un inmueble. Técnicamente el centro de trabajo es el perímetro del inmueble hacia adentro, pero si el área de influencia también es la zona aledaña, también se considera centro de trabajo. Ahora bien, a la hora de hacer responsables como coordinadores o supervisores a otras empresas, ya la definición de lugar de trabajo es más estricta. ¿Por qué? Porque es lógico, yo puedo ser responsable del área que yo puedo controlar, no de la que está fuera de mi espacio de control. Domicilio del trabajador. Y volvamos a la pregunta que hacía el compañero. ¿Va a ser aplicable la presunción de laboralidad para todo accidente que acaezca en el tiempo y en el lugar? Claro, el tiempo, si yo tengo un horario flexible o si yo hago uso, por ejemplo, de la definición más clásica del teletrabajo, es autogestión del tiempo de trabajo. Pero autogestión es que yo decido todo mi tiempo de trabajo, cuándo empiezo y cuándo termino, qué día trabajo y qué día descanso. Entonces, eso significa que cualquier accidente doméstico estaría dentro del ámbito de la presunción. Y ahí es donde vendrán, y ahí es donde vienen al caso concreto, evidentemente. Pero que esa es la clave, ¿no? Si en lugar de trabajo vamos a hacer una interpretación expansiva desde la perspectiva de la presunción de la Ley General de Seguridad Social, o restrictiva solo aquellos espacios donde el empresario efectivamente tiene un control o influencia. René. No hay jurisprudencia, no hay tanta jurisprudencia como para darnos un norte a identificar si eso sería accidente de trabajo o no. Porque además, desde el contexto de la responsabilidad que tú definías, este área de influencia, también hay que preguntarse si el empresario tenía capacidad para prever esa situación de peligro en un momento dado. Y si tenía capacidad para controlar esa situación de riesgo. Porque también hay una derivada en el contexto que en el acuerdo tú permitas que el trabajador ese trabajo lo desarrolle en otro espacio de trabajo,
que no es ni siquiera su propio domicilio. Oye, que me voy a ir a un centro comercial, a una biblioteca, a un networking. ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, ese ejercicio de sobreprotección que muchas veces tiene que hacer la empresa, en este caso precisamente de gestionar los riesgos desde el teletrabajo, pues cuando hablamos de formación hay que hablar formación de los riesgos derivados de una explosión del gas, y tú dices, oye, es que el gas no tiene nada que ver con mi trabajo, que ha explotado el termo, o que ha habido una fuga y que ha habido una atmósfera explosiva en la cocina de mi casa y me ha llegado porque mi despacho está pegado a la cocina. Sí, pero es que es tu lugar de trabajo en este contexto. Con lo cual el empresario también está formando en los riesgos domésticos, en esa protección, esa cooperación en la protección de los riesgos del entorno de tu puesto de trabajo. Me gustaba muchísimo la pregunta que tú me hacías del aislamiento, sí, porque esta es una de las situaciones, de los factores psicosociales más importantes, esa situación de aislamiento. Por eso apelaba a la importancia de gestionar esto y hacer un buen diagnóstico. Discúlpame, te razono un poco la pregunta. ¿Por qué? Pues porque hemos observado que se acogió con mucho entusiasmo al principio del confinamiento el trabajo en casa, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, cuando la gente ha visto que esto era provisional, bueno, vale, pero cuando se ha dado cuenta que podía convertirse en definitivo o en indefinido, yo, como que no, esto me limita demasiado mis otras necesidades que van vinculadas a la presencia en el centro de trabajo, titularidad de la empresa. Y gratificaciones, ¿no? Reconocimiento, feedback, apoyo social de los compañeros. De ahí venía la pregunta. Por eso es importante seleccionar bien el puesto, la tarea y el perfil personal que tiene capacidad de teletrabajar. No todos estamos preparados para teletrabajar. Vuelvo a lo mismo, no todos somos productivos en ese sentido. Y si la máxima es buscar el bienestar, a lo mejor lo que estamos buscando es un perjuicio para la salud, porque la persona no está preparada emocionalmente, en el contexto, psicológicamente, para poder estar en solitario o en ese estado de aislamiento. Con lo cual es fundamental que desde el momento, desde la planificación, se contemple y se recoja en acuerdo tácito cómo son las vías de comunicación que va a tener el trabajador con sus superiores, con la empresa, con los compañeros, y que sí están encuentros, videoconferencias, reuniones, visitas, encuentros físicos y presenciales en el centro de trabajo para favorecer la conectividad con la propia política y con la propia empresa. Fijaros que decíamos antes que uno de los pilares fundamentales, casi inicial, de la formación previa que tiene que tener este preparatorio del trabajador en esta nueva organización del trabajo, la formación del teletrabajador, en ese sentido, es conocer la política de la empresa. O sea, aunque yo no estoy bebiendo diariamente de la fuente de la política de la empresa porque tengo evidencias visuales que veo las reacciones de los mandos, de los directivos y de la alta dirección, tengo que tener un nivel de información equivalente, teleinformación, cursos a distancia, que me permitan conocer perfectamente la idiosincrasia de mi compañía, de forma que yo no me sienta un ente extraño, yo soy un elemento que aporto valor en mi capacidad de respuesta a la compañía. Eso es fundamental establecerlo así, igual que periódicamente decir, oye, en ese ejercicio de favorecer y respetar los derechos y las obligaciones del tiempo de disponibilidad para el trabajador hacia la empresa, decir, oye, para temas urgentes, si tú estás trabajando a las 11 de la noche y tienes un tema urgente, no va a llamar a tu compañero que lo va a despertar o que lo va en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, pues cómo van a ser las franjas horarias de comunicación, cuáles son las vías, cómo haber dispuesto estos famosos SharePoint, ¿no? Estos servidores de información que a ti no te dejen aislado. Es decir, oye, pues me bloquea mi propio trabajo, no sé dónde está esto, no sé a quién preguntarle. Me encuentro solo en esta necesidad de gestionar, ¿no? Entonces, se tienen que adaptar tecnológicamente las empresas para poder tener estos servidores y, sobre todo, estas vías y metodologías de comunicación. Todo lo contrario es una probabilidad más de favorecer los riesgos psicosociales. Por lo cual, esto tiene que estar muy bien planificado. La otra cuestión, yo preguntaba, y creo que puede ser motivo de, en fin, por lo menos de contraste de opiniones entre los dos, era la conciliación del puesto de trabajo con el domicilio. Esa compatibilidad y a efectos de evaluación de riesgos laborales, bueno, se puede plantear ahí un conflicto
en el sentido de que el empresario tiene el derecho y el deber de garantizar bueno, la salud laboral, y puede ocurrir que el trabajador considere que de esa manera se le limitaría su derecho a la intimidad o cualquier otro derecho fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Experiencias, yo creo que experiencias de este tipo, a ver, las haylas. ¿Qué quiero decir? Que parece casi una contradicción, que si el deber del empresario es proteger y garantizar la seguridad y salud del trabajador, ¿cómo es que de repente hay un impedimento por parte del trabajador a que el empresario ejerza esa obligación que tiene para conmigo de mi protección y garantizar mi seguridad y salud? No tiene sentido. Es importante esta característica que ha puesto Sebastián de manifiesto. El derecho protege la intimidad del trabajador. Cuanto más vuelva a ser necesario, esos acuerdos explícitos, decía, no solamente en las negociaciones colectivas, sino en el propio acuerdo empresarial, de que quede recogido que efectivamente su puesto de trabajo tiene que estar evaluado, identificado, revisado por un experto en la materia. Por un experto en la materia, porque decíamos, podemos tener la falsa percepción de que nuestra casa, como lugar y como centro de trabajo, es más que segura o es más que confortable para poder trabajar. Y a lo mejor estamos incurriendo en una serie de riesgos, claro, que no son, ¿cómo lo diría yo?, no son atribuibles a la mala fe del trabajador para perjudicarse su salud, sino que por costumbre mi casa está así, yo me siento así y tengo esta silla que está, o no la tengo. Con lo cual, esto es importante. Y no solamente esto, sino el derecho a que la representación legal de los trabajadores pueda acudir a tu centro de trabajo para defender tus propios intereses, amén de la inspección de trabajo, para poder verificar qué está pasando allí como centro y área de trabajo de influencia de la propia empresa. Con lo cual, esto, ¿cómo se disipa, cómo se elimina este tipo de conflictos a la postre? Recogiéndolos inicialmente en un acuerdo explícito. La planificación de todo esto es fundamental. No tiene sentido, igual que no tiene sentido el que el trabajador renuncie o niegue el querer hacer un reconocimiento médico. Pero ya, mire usted, si en el ejercicio de esa voluntad de proteger tu salud, el empresario es que está promoviendo esa promoción de tu salud y es necesario un reconocimiento médico. No tiene sentido la negativa, una cosa es renunciar, pero otra cosa es que me niego, no es que el empresario necesita hacer una prueba, es como si ahora un trabajador se negara a hacerse la prueba del COVID, es que no tiene sentido, es que está por encima esa situación a que es completamente necesario por el bien de suyo, de su salud y la de sus compañeros, tener pruebas y evidencias que efectivamente evitarían la situación, podrían evitarse la situación o de control o de contagio en este caso. Con lo cual es fundamental todos estos escenarios tenerlos recogidos previos a esta situación. Hay situaciones además que no podemos dejar escapar. El teletrabajo viene también a favorecer la incorporación de determinados puestos con una determinada o con unas características de una discapacidad, con lo cual viene a favorecer que personas que a lo mejor no pueden por movilidad acudir a un centro de trabajo, trabajen en su domicilio. Sí, eso con lo cual, fíjate qué importante el poder hacer la evaluación de esos puestos con esas personas que son trabajadores sensibles, reconocidos por la ley y protegidos así con esta categoría por la ley. Con lo cual, entraríamos en una incoherencia como propios trabajadores el no querer tener ese asesoramiento. Sí que es verdad que, como decía, experiencia a ver las haylas y también empresarialmente se conocen casos, sobre todo en grandes corporaciones, en administraciones públicas, que se puede favorecer precisamente este perfil, este puesto del trabajo, porque lo que hacen es un tratamiento de datos, manipulan, almacenan y no tienen ni siquiera una atención al público directa, que de repente pensar que tú tienes que ir a las casas de 3.000 trabajadores a hacer la evaluación de riesgo, a los técnicos de prevención, claro, y a los servicios médicos. Entonces, digamos que incluso la ley, en este caso, excepcionalmente ha permitido, y lo recojo así, lo leía literalmente, excepcionalmente la ley ha permitido en esta situación extraordinaria de la pandemia que el trabajador se autoevalúe su puesto de trabajo, pero como una forma excepcional. Es decir, que no es algo, sería incongruente el renunciar o el negarse a que alguien acceda a tu domicilio a hacer la evaluación de tu entorno y de tu puesto de trabajo. Se me ocurre, Sebastián, sí, se me ocurre, y te introduzco en la discusión, que a mí se me hace un poco complicado asumir
con el empresario la responsabilidad que asume en materia de prevención de riesgos laborales, en materia de salud del trabajador. Evaluar el puesto de trabajo en el centro de trabajo, propiedad de la empresa, es complejo, pero creo que es más fácil que hacerlo en el domicilio de cada trabajador. No creo que haya ninguna distinción en la responsabilidad que asume el empresario, sea trabajo ordinario presencialmente en la empresa o sea en el trabajo a domicilio. No sé si se ha sopesado ese alto riesgo que asume el empresario en esa materia, bueno, en relación con el trabajo en el domicilio. Es que los límites a los derechos fundamentales, la evaluación de riesgo en el seno del centro de trabajo empresarial son más claros y yo creo que son para el empresario más fácil de evaluar que en el domicilio, que se le escapa. Es que hay cuestiones en el domicilio que es imposible prever. Control. Entonces, el riesgo que asume el empresario me parece que es altísimo. No sé qué te parece. Claro que es más alto porque escapa de su área de influencia, de supervisión y de capacidad de supervisión directa. ¿No es así? Por eso en el centro de trabajo a distancia siempre estamos hablando de un trabajo que es del sector servicios y donde la característica es el uso de tecnologías de infocomunicación. Es decir, no son los demás trabajos, es que los demás trabajos no están en el acuerdo europeo. Y ese es el cascabel que eso es lo primero que va a tener que determinar la ley que quiera regular esto, y a lo mejor va a establecer regímenes distintos según hablemos de trabajos manuales o artesanales donde hay acción mecánica, que son los de antaño, que siguen estando en el artículo 13, o hablemos de estos nuevos trabajos del sector servicios, insisto, donde lo que se trabaja es con un ordenador y una conexión a internet. Que la evaluación se tiene que hacer, evidentemente, y que se va a contar con la anuencia y el consentimiento del trabajador, obviamente, si es que lo primero que garantiza la ley es que esta modalidad de contrato o de ejecución del contrato es voluntaria. O sea, si la aquiescencia o el compromiso del trabajador, no hay trabajo a distancia. A partir de ahí, el trabajador es el primero que no solamente va a aceptar que se entre en su domicilio, sino que es el primero que va a querer que venga y que se le ponga la mejor infraestructura posible, la mejor mesa, la mejor orientación, la mejor iluminación, la mejor capacidad de sonorización acústica o de humedad relativa del aire. Entonces, cosas a regular la directiva del trabajo con pantalla de visualización, pero parezca mentira, hasta la frecuencia del parpadeo del clic del ordenador está regulada por una normativa técnica. Y entonces la evaluación, claro que se va a hacer. Y el trabajador va a prestar su consentimiento para que todo esto se realice. La cuestión estriba en, dice, ¿va a venir un representante a verte? ¿O no? ¿Por qué? Pues porque eso ya será una decisión mía, porque esta es mi casa. Es decir, la actividad de proselitismo pues, está limitada por el hecho de que esto no es el centro de trabajo. No nos equivoquemos, que el lugar de trabajo no es el centro de trabajo. Prepondera, en mi opinión, desde luego, de manera indiscutible, el concepto de domicilio y de vivienda familiar. Por tanto, una vez que yo he firmado, una vez que me ha evaluado, una vez, a partir de ahí, allí nada más que entra quien yo decido, nadie más. Lo normal será que entre todo lo que yo quiera que entre. Si yo denuncio un incumplimiento, pues si yo mismo he llamado a la inspección de trabajo, pues claro que va a entrar la inspección de trabajo a ver mi casa. Pero si es a la inversa, si es pum pum, ¿quién es la inspección de trabajo? Pues usted espérese ahí. ¿Y por qué? Pues ya veremos, ya se lo contaré. Mire usted, es que esto funciona así. Esto es anecdótico y al final lo que no podemos convertir es en noticia o en regla general la excepción, pero que esos son los límites, para mí infranqueables, ¿no? Mucho más importante los controles a través del ordenador. Pues no. Bueno, pues... Y la hora que es, creo que ya... Bien, pues no sé si da cabida para una última pregunta en relación con el incremento. En fin, me gustaría plantearlo, si quiera brevemente, Sebastián, que es la cuestión relativa al ahorro en costes para el empresario y la posible reclamación por vía de negociación colectiva del trabajador de incremento de las retribuciones, habida cuenta el ahorro que tiene el empresario con esta forma de trabajar y, lógicamente, la repercusión que debería ser positiva en términos retributivos para el trabajador. Si esto está encima de la mesa, la negociación colectiva es un elemento actual. Sin duda alguna, eso está encima de la mesa y de hecho es probablemente lo que copa los mayores titulares, ¿no?
se impondrá por ley, son noticias del gabinete de prensa del Ministerio, se impondrá por ley la compensación de gastos al trabajador. Mi intuición o mi idea es que yo creo que al final aquí hay un movimiento de anticiparse para quedarse como está. Me explico, vamos a ver. Es que yo creo que ese es el riesgo. El riesgo de un trabajador que asume irse a su casa es que gane menos. Ese es el riesgo. Es que esa es la realidad de la que parte. ¿Y por qué va a ganar menos? Pues porque la garantía de igualdad y no discriminación del artículo 13 o de la Directiva Europea es respecto de las partidas salariales. Con lo cual, las partidas extras salariales, que han crecido y mucho durante mucho tiempo por aquello de que no entraban en las bases de cotización hasta que luego se hizo la reforma también en el 12 de las bases de cotización para incorporarlas, pues son compensaciones, suplidos o indemnizaciones que no son salarios, por tanto a ellas no alcanza la garantía. Entonces, si yo me voy de teletrabajador, ¿eso significa que voy a cobrar menos? Probablemente sí. Y entonces, la forma de, por lo menos para que me quede como estoy, ¿cuál ha sido? ¿O ha sido, no, vamos a imponer por ley la compensación de todos los gastos? Pues eso ya lo dábamos por hecho. Es decir, una empresa seria que te pone un teletrabajo en condiciones de estas características, te va a poner la mesa, te va a poner la silla, te va a poner el flexo, te va a poner el ordenador, por supuesto todos los mantenimientos, te va a pagar la conexión. Es que te la va a pagar, incluso te va a autorizar para que tú luego hagas uso de esa conexión. Lo único que te va a poner son algunas limitaciones, pues de que las contraseñas no las cambie, que dejes la red encerrado nunca en abierto y que por supuesto que no se pueda acceder al ordenador propiedad de la empresa, pero eso no es, eso es lo normal, ¿no? Y entonces dice, se va a imponer la compensación de los gastos. Bueno, ¿y cómo se van a cuantificar? ¿Eso lo va a poder hacer la ley? No, eso lo tendrá que hacer la negociación colectiva, como ha hecho, por ejemplo, el convenio de Repsol o el de BVA, con 50 euros mensuales, que es una cantidad tanto alzado que se ha estimado de sobrecoste, de consumo de energía eléctrica, de ocupación de espacio, fruto del acuerdo, como se fijan todas las retribuciones, nunca por imposición legal, siempre por acuerdo entre las partes, bien a nivel individual, bien a nivel colectivo. Entonces, mi intuición, insisto, no tiene ninguna base científica, es que ante el temor de que te vayan a reducir los emolumentos, paso al contraataque y ya digo que me van a tener que pagar algo de lo que realmente a mí me está costando. ¿Para qué? Pues probablemente para que al final te quedes más o menos igual. Muy bien. Pues muchas gracias, Carmen. Pues nada, damos por concluida la sesión, agradeciendo nuevamente a los ponentes la intervención y creo que por lo menos la materia de debate ha quedado bastante expuesta. Si hay una regulación legal, pues no dudéis que os volveremos a llamar, ¿no? ¿Verdad, José Antonio? Desde la sección. Y bueno, pues por nuestra parte agradeceros, simplemente quería decir, es una anécdota. José Antonio está sentado ahí y no aquí por el tema de la distancia social para mantener entre todos, en fin, la actual situación de nueva normalidad. Para evitar la mascarilla, ¿no? Efectivamente. Así que nada, muchas gracias a todos y pues ya quedamos encaminados a una nueva cita. Muy bien, gracias. Hasta luego.